Saludos a todas y todos, espero estén teniendo una gran semana. Hoy les traigo un interesante vídeo para los que gustan de Inuyasha, y es que hace poco navegando por internet me encontré con una nota muy interesante, se titulaba 20 cosas que no tienen sentido en Inuyasha, que a pesar de estar en inglés, se las comparto y analizo a continuación. 20. La familia de Kagome no les interesaba en nada su seguridad. Bien, acá comenta el autor que a pesar de que Kagome tuviera 15 años, a la familia poco o nada le importaba el peligro que pudiera correr al cruzar el pozo, que ir al pasado a luchar contra demonios, siendo ya difícil que a una joven a esa edad tuviera suerte de que la dejaran salir de su casa. Les apuesto que muchos ya quisieran tener una libertad así, pero en el anime es algo normal. Por ejemplo, Ash se va a capturar Pokémones por el mundo con 10 años. 19. ¿Por qué solo Kagome e Inuyasha podían transportarse en el pozo? Acá el autor establece al instante, que la mangaka por el trama dispuso que o quienes podían trasladarse de un tiempo a otro, pero no se explica bien, cómo es que si se puede transportar la bicicleta de Kagome u otro objeto y no otra persona más, si bien esto, se hizo para evitar giros argumentales como demonios entrando al mundo actual por el pozo, no se dio una explicación adecuada para esto. 18. ¿Qué pasó con todos los demonios? Siendo que Kagome llega a un tiempo donde había magia y demonios en Japón, incluso ella misma se alía con un híbrido, en la actualidad sabiéndose que no derrotaron a todos los demonios, ¿por qué no sobrevivió alguno? La mangaka, para entender del autor de la nota, separó los períodos de tiempo en dos mundos diferentes, dando así sentido a la narración pero no a la lógica. 17. La desaparición de la magia. Se sabe que personajes como Miroku cuentan con grandes dotes para la magia en el pasado. ¿Cómo es posible que nadie en la actualidad posea tales capacidades? El autor de la nota menciona al abuelo de Kagome, que aunque posee ciertas capacidades no se asemeja en nada a Miroku, y que debería existir esa capacidad para la magia en ambos tiempos. 16. ¿Cómo sabía inmediatamente Miroku cómo montar una bicicleta? En este punto el autor de la nota, aunque reconoce que es algo irrelevante en la historia, le parece ilógico que con algo que a muchos les resulta difícil aprender, de niño o de adultos, como lo es montar bicicleta, Miroku no tuviera problemas ninguno, y más siendo una época donde nadie estaba familiarizado con objetos así. Es más, ni yo sé manejar bicicleta, para vergüenza mía, ya quisiera tener la habilidad de Miroku de aprender así de rápido. 15. Kagome nunca se cambió la ropa. Kagome, como sabemos, tiene como vestimenta principal su uniforme escolar, algo que el autor atribuye como un elemento característico del personaje, pero se pregunta por qué nunca optó por usar algo más cómodo, siendo que tuvo inmensas oportunidades de cambiar de ropa, ya que es obvio, que resultaría incómodo andar en el antiguo Japón luchando con monstruos, usando una falda corta, aunque en el anime también es algo normal, muchas heroínas usan faldas cortas, al menos con Kagome las escenas estuvieron muy bien cuidadas. 14. ¿Qué pasó a todos los monstruos? Al igual que los demonios, el autor se pregunta por qué no se encuentran los monstruos en la actualidad, ya que el grupo no los venció a todos, y claro, pudieron estos desaparecer en catástrofes o por algún otro grupo, pero esto jamás se mencionó o especificó en el trama. 13. El examen de demonio zorro no tenía relevancia. En este punto el autor de la nota, establece lo inútil que fue esta parte, donde claramente la serie no hubiese tenido ninguna variación de no haberla tenido. 12. Los ataques de Inuyasha y Sesomaru. Aquí el autor señala los ataques físicos que tienen tanto Inuyasha como Sesomaru, son mediante sus garras, como los demonios perro que son, pero esta carece de lógica ya que los perros no usan sus garras para atacar sino para otro tipo de cosas, como excavar, son los felinos los que usan sus garras para atacar, pero ellos son demonios perro, aunque hubiera sido raro verlos atacar con la boca o hocico. 11. La larga espera entre reencarnaciones. Bien, aquí se señala que todos sabemos que Kagome es la reencarnación de Kikyo por lo que tiene tantas habilidades, pero ¿por qué se esperó tantos cientos de años para que exista una reencarnación, cuando lo más lógico sería que se dé luego de la muerte de la mencionada Kikyo? Nunca se explicó correctamente este punto, ni se mencionó que hubiera otras reencarnaciones en este intervalo de tiempo. Aunque es cierto lo que dice el autor, no es el único caso. Por ejemplo, Mina, de Drácula también esperó bastantes años para reencarnar, de ahí que Drácula dijera, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. 10. ¿Por qué Kagome no dejó los fragmentos de la perla de Shikon en casa?
Como indica el autor, se sabe que Inuyasha y Kagome son los únicos que pueden viajar en el pozo de tiempo en tiempo, entonces ¿por qué no guardaron en la actualidad los fragmentos reunidos, para que estos no caigan en manos de los villanos? Hubiera sido lo más inteligente de hacer y que por lo visto a nadie se le ocurrió. 9. Espada de Sesshomaru. Aquí el autor hace una inquietante pregunta. Sobre qué pasa con la espada de Sesshomaru cuando este adquiere totalmente su forma demoníaca. ¿La espada se absorbe en su nuevo cuerpo o simplemente desaparece para reaparecer cuando vuelve a la forma humana? Esta pregunta no tuvo respuesta y por lo visto a nadie le interesó, pero eso no significa que se pueda obviar. 8. Kagome y su bicicleta. Bien, acá el autor al hablar de este punto, menciona que puede a simple vista ser irrelevante, pero al analizarlo uno se da cuenta que no lo es tanto, y es como hacia Kagome quien podía viajar con su bicicleta, movilizarla de esa forma, ya que para sacar a esta del pozo lo más lógico es que necesitase un sistema de poleas, ya que aunque la bicicleta no es algo tan pesado tampoco es que tenga peso de una pluma. 7. Eventos en el pasado no tienen efecto sobre el futuro o el presente. En este punto el autor cuestiona que los acontecimientos que se cambian en el pasado, no tengan mella en el futuro. Esto me recuerda al consejo que le daría el abuelo Simpson a Homero el día de su boda, y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a coger nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Y esta regla por lo visto no se aplicó en Inuyasha, ya que jamás hubo alguna variación en el futuro por más cosas que hicieran en el pasado. 6. Koga en el capítulo final. En este punto toma el autor la falta de explicación de lo que le pasara a Koga al final, siendo que los demás personajes sí tuvieron una explicación sobre qué les pasó, algo para él incomprensible ya que fue un personaje importante que gran parte del anime estuvo persiguiendo a Naraku. Que no se diera una explicación de lo que le pasó al final es incomprensible, resultando poco lo que dijera Kagome sobre él, que a lo mejor se casó con Ayame. 5. ¿Por qué se alejaron tanto los fragmentos de la perla de Shikon? Acá el autor cuestiona el hecho de que se tuvieran que repartir por todo Japón los fragmentos de la perla de Shikon, contradiciendo leyes físicas. Claro está, de haber sido así la serie no hubiera durado tanto. De todas formas es algo que no se explica en la lógica. 4. Traje de Sango que cambia su habilidad. Aquí el autor analiza el cambio de vestimenta que tenía Sango, argumentando lo siguiente: si bien entendemos que esto es un anime y hay aspectos de la serie que no deberían tener sentido, hubo algunas cosas sobre Sango que simplemente no funcionan cuando se analizan. El mayor defecto que nos llamó la atención fue el cambio de vestuario de Supergirl de Sango que hizo parecer que su guardarropa estaba mágicamente activado. 3. Kagome debe ser expulsada. En este punto el autor atribuye algo que a todas luces sería lo más lógico, y es que Kagome se ausentó tanto en la escuela por ir al pasado, que parece hasta risible, que no la hayan expulsado, y lo que es peor, se haya podido graduar, ya que como todos sabemos esto no pasaría en la realidad, ya que quien cumple un límite de faltas, es expulsado. 2. El poder de los fragmentos de la perla de Shikon. Aquí el autor hace una observación totalmente válida indicando lo siguiente: la serie estableció rápidamente que los demonios podrían usar los fragmentos de la perla de Shikon para aumentar considerablemente su poder. Parecía que un solo fragmento podía empoderar a un demonio tanto como a toda la joya en su estado completo, lo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué un pequeño fragmento de la perla de Shikon aumentaría el poder de un demonio de una manera comparable a toda la joya? Esto nunca se estableció como algo que fuese así, pero ciertamente parecía. 1. El lado malo de Inuyasha. Aquí el autor de la nota nos recuerda que Inuyasha, para suprimir su lado malvado por así llamarlo, necesitó los poderes de la espada, lo que genera la siguiente pregunta: ¿por qué no sucumbió a su lado malvado en el largo periodo antes de poder adquirirla? La espada se usó para sellar su sangre de demonio y mantener a raya a su lado maligno, pero tenía que estar en su poder después de que se rompió para mantener el sello activo. Por lo tanto, debido a esto, debería haber sido mucho más difícil para él mantener el mal aspecto de sí mismo reprimido antes de poder agarrar la espada. Esto fue algo explicado en la serie, pero no tenía mucho sentido. Y bueno, estas fueron las 20 cosas que no tenían sentido en Inuyasha. Si alguna les pareció mal, o saben de más cosas que faltaron explicar en el anime, solo indícanoslo en los comentarios. Yo en la descripción dejo el link de la nota original que está en inglés por si quieren revisarla. Yo por el momento me despido, pásenla genial, hasta la próxima.